Capítulo 13, desde el verso 21, lee conmigo, dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón, Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús dijo: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo salido, tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Justo antes de este pasaje, Jesús ha dicho que el que recibe al que él envía, lo recibe a él, y el que lo recibe a él, recibe al que lo envió a él. Hablando de el grado de autoridad y la representación que iban a tener los apóstoles y los siervos del Señor en cuanto a él. E inmediatamente viene esta escena, donde para muchos es donde se comienza a declarar que habrá un traidor, que hay un traidor, y Jesús dice quién es, pero nadie lo entiende, como vamos a mirar. Pero mira que este pasaje inicia, esta parte del pasaje, con una angustia en Jesús, y ese es nuestro primer punto, la angustia de Jesús. La angustia de Jesús. Dice: habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto les digo, que uno de ustedes me va a entregar. Nosotros vamos a ver en todo ese pasaje cómo se ve esa batalla espiritual entre las tinieblas y la luz. Luego de que Jesús dice que quien los reciba a ellos, los recibe a él, viene acá, como sabiendo lo que acontecería con uno de los de él, de sus discípulos. Sabiendo Jesús, como ha dicho antes, a quién ha elegido. Recuerda que este capítulo Juan lo empieza diciendo que Jesús había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Juan empieza enfatizando por el Espíritu Santo el grado de amor y la manifestación de amor que Jesús tuvo por cada uno de ellos. Alguien ha dicho que eso pudiera traducirse incluso que los amó hasta el extremo. O sea, Dios quiere dejar claro que Jesús manifestó amor igual para todos los discípulos de forma general. De hecho, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos, entre ellos estaba Judas. El caso es que tú y yo sabemos lo que va a acontecer con Judas. De hecho, si a ti te dijeran que tú eres un Judas, literalmente tú sabes que es lo que te están diciendo. Tú eres un traidor. El nombre Judas ha venido a ser la epítome o el nombre por excelencia para lo que es un traidor. Ese es Judas, literalmente. Y mira que el nombre de Judas es muy bonito lo que significa. El nombre de Judas significa el que alaba a Dios. Es decir, que si tú quieres un nombre bíblico bonito, pero nadie se atreve a llamarle así a un niño, ni Caín tampoco. Sí, hay alguien que ha tenido la cachaza de ponerle así como Jezabel y Milcal algunas. Pero el Señor da gracia, Pero Juan manifiesta el grado de amor que tuvo y luego presenta a Jesús lavando los pies de este Judas.
Y es solo cuando tú entiendes esto que tú logras captar la angustia que Cristo experimenta acá. Y de hecho así lo traducen otras versiones. Angustiado en extremo. Y algunos dicen que pudiera traducirse lo que pasa aquí de la siguiente forma. Jesús profundamente dolido dentro de su corazón. O al pensar Jesús en esto, se sentía intensamente adolorido. Tú y yo podemos leer esto y lo leemos de paso, sabemos lo que le pasó a Judas. Pero yo quiero que tú notes que la palabra quiere hacerte ver que Cristo amó profundamente a los suyos, sirvió a los suyos, lavó los pies de los suyos y le duele lo que va a acontecer con uno de los de él. De cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Y lo dijo conmovido en espíritu, angustiado profundamente. Hay dos otras ocasiones donde la Biblia presenta a Jesús con la misma palabra que se dice aquí, angustiado profundamente. Y ya la vimos las dos. Una fue delante de la tumba de Lázaro, angustiado profundamente. Y la otra fue justamente cuando él piensa en lo que va a acontecer en la cruz. En el capítulo 12, justamente ahí, si miras la otra página, versículo 27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Y su alma estaba turbada por el dolor sobrenatural que iba a experimentar en la cruz. Mire el alma de Cristo ahora turbada igual, porque uno lo va a traicionar, porque uno lo va a entregar. Y ya era citado en el pasaje anterior, probablemente lo viste, citando el Salmo 41:9, donde habla del grado de relación, se supone, él tenía con este que lo iba a traicionar. Y era general con todos, porque de hecho, sabes que parecería que era más íntimo con Pedro, Juan, Andrés. Pero no hay duda de que Cristo tenía un profundo amor por cada uno de ellos. Mi alma está angustiada, dijo en el 27, y la misma palabra que se habla aquí cuando la palabra dice que se conmovió en espíritu. No fue algo que él lo dijo sin que se notara que estaba sobrecogido por ello. Todos pudieron notar lo que estaba aconteciendo en Jesús en este momento. Hay otro momento donde a Cristo se le ve sufriendo porque otros no lo quieren o lo rechazan, que es cuando él llega a Jerusalén. Mateo 23, verso 37, él dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y oye cómo dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y termina con una frase lapidaria, y no quisiste. En otra versión traduce, y no me dejaste. O sea, tú no me dejaste atraerte hacia mí, tú me rechazaste. Mira eso mismo ocurriendo aquí. De cierto, en verdad les digo que uno de ustedes me va a entregar. Cristo sabe lo que va a acontecer. Cristo sabe de quién vendrá esto. Y lo vamos a ver un momento en todas las advertencias, todas las enseñanzas que él dio para que quizás el corazón de este hombre se volviera a él, pero no pasó. Pero no pasó. Lo curioso de todo esto es la reacción de los discípulos. Y ahí vamos a nuestro segundo punto, habiendo entendido que Cristo está sumamente angustiado. Y vamos a ver el asombro y duda de los discípulos. Entonces los discípulos se miraron unos a otros, dudando de quién hablaba. Para ti, para mí es fácil decirlo, y tenemos una imagen de Judas, así como que tú le ves la cara de maldad ya, o sea, un tipo malo, así como un candadito así, barbuito hasta aquí abajo. Así vemos a Judas, y un tipo que siempre la trae. Pero resulta que cuando Judas habló en el capítulo anterior de que era mejor darle el perfume, venderlo y darlo a los pobres, todo el mundo lo secundó a Judas. O sea, nadie dijo, wow,
Este Judas, mira, en vez de adorar al Señor, mira lo que piensa hacer. No, todo el mundo vio a Judas como un tipo loable, un tipo que se preocupaba por los pobres. Pero la palabra es muy clara. Mateo 26, 22, por ejemplo, todos los evangelios presentan a Jesús anunciando esto y todos presentan la reacción asombrada y de duda de cada uno de los discípulos. Mateo 26, 22 dice, y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, soy yo, Señor. O sea, ellos no dijeron, ese es Judas. Judas que te va a traicionar. No, ellos tienen duda. Se miraban unos a otros dudando de quién sería. Lucas lo presenta de la siguiente forma, en Lucas 22, verso 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Recuerda que todo el mundo es consciente de que Cristo está siendo buscado para ser muerto. Ya habían rumores, ya se había determinado, recuerda, incluso matar a Lázaro. Entonces, cuando Cristo dice esto, todos quedan asombrados. Y ellos comienzan a dudar incluso de sí mismos. Porque ellos dicen, ¿seré yo, maestro? ¿Quién será? Es una muestra clara que ellos no veían a Judas como probablemente alguien que podía hacer lo que hizo. Nosotros no sabemos si Judas estuvo entre esos que preguntó, ¿seré yo, maestro? Probablemente él fue el único que en ese caso no preguntó, por lo que vemos en el versículo 2 del capítulo 13. Ya parecería que Satanás había comenzado a operar en él, entre otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero el punto es que Pedro, ante la situación, le pregunta al discípulo que estaba más próximo a Jesús, probablemente a su lado derecho, pudiera ser que Judas estuviera en el lado izquierdo. Y recuerda, como hemos dicho antes, ellos están sentados, pero no piensen como tú estás sentado ahora. Ellos están literalmente recostados. Y se recostaban sobre la mano izquierda, los pies quedaban hacia atrás, de modo tal que cuando yo quedo así, yo quedo muy cerca del que está de este lado. Por eso es que dice el que estaba cerca del pecho de Jesús. Y si Juan, porque este discípulo al que Jesús amaba, no dice el nombre, pero es en el único evangelio que aparece 4 veces esa frase, hablando del discípulo que Jesús amaba. Por un lado, Mateo dice que Pedro llega a la tumba junto con Juan, y Juan presenta una escena a sí mismo, diciendo que llegó primero a la tumba, el discípulo que Jesús amaba llegó primero a la tumba que Pedro. Entonces, por eso se cree que este discípulo amado era Juan, que pudiera ser el más joven de todos los discípulos en ese momento. Entonces, para Juan era muy fácil preguntarle a Jesús, estando a su derecha, que quién sería. Y es lo que acontece. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús, ¿quién es? Y Jesús respondió, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Resulta que en la cena todos mojaban el pan en una especie en un baldecito con una salsa especial. Bueno, pues resulta que dar el bocado a alguien de manera especial, digamos, la principal persona daba el bocado a alguien, se lo estaba dando no a cualquier persona, sino al invitado de honor. Era un honor darle a alguien el bocado. Mira que Juan no entendió lo que Jesús estaba diciendo, así como nadie más lo entendió. Hay quienes dicen que probablemente esto de que a quien yo diera el pan mojado, aquel solamente lo escuchó Juan. Eso no lo podemos inferir, parecería que no, porque la palabra enseña que ninguno entendió, dice en el versículo 28, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, los discípulos están totalmente ciegos a la realidad del corazón de ellos y a la realidad del corazón de otros también, de Judas
Ellos no entienden todo lo que Cristo está revelando en este momento. Pero Juan quiere dejar muy claro que Judas, sin duda alguna, tenía un corazón desviado del Señor, no desde ese momento, sino desde antes, como lo vamos a ver en un momento. Cuando Cristo les dice a él, lo que vas a hacer, hazlo más pronto, de nuevo, ¿cómo lo toman ellos? Dice el versículo 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ya explicamos en el capítulo 12, ¿a qué se refiere la bolsa? Era que Judas era el financiero o quien manejaba la caja chica del ministerio de Jesús. Y para ellos lo que Jesús le está diciendo era una tarea habitual que regularmente Judas era comisionado a hacer. Hacer el mercado, comprar lo que haga falta para la cena o que diese algo a los pobres. O sea, para ellos eso era normal. Entonces cuando Judas dice en el capítulo 12 que mejor era vender este perfume y darlo a los pobres, Judas no está saliendo de su rol. Eso es lo que él hace. Él administra el dinero, ya sea para las compras que se necesitan, para los viajes que se necesitaban o para hacer obras de misericordia. Y ellos piensan que Jesús lo está comisionando una vez más a hacer lo que a él le toca hacer. Sin duda alguna que Judas era un experto en hipocresía, porque nadie tenía ni sospecha de que Judas era ladrón, como después escribiría Juan. Ninguno de ellos tenía sospecha de que Judas amaba el dinero mucho más de lo que amaba a Jesús. Ninguno de ellos sospechaba que Judas sería capaz de vender por dinero apenas 30 monedas de plata al Señor. Él era traidor, pero era un experto del disfraz y la simulación. Es decir, que cuando hablamos de Judas no estamos hablando solamente de un traidor, sino de un gran simulador. Pero el pasaje te deja algo muy claro, y es que el ministerio de Jesús manejaba unas finanzas, y había alguien quien la administraba, que era Judas. Judas era el único que no era de Galilea, era Judas Iscariote, era de una ciudad llamada Iscariot, hijo de Simón. Parecería que Judas dominaba algo que tuviera que ver con finanzas, y Jesús lo delega en él esto, más que los demás. Judas era el único que no era del mismo entorno de ellos, y probablemente era quien más conocía sobre el manejo financiero, probablemente, junto con Mateo, que era recaudador de impuestos. Mira, pero lo que te debe quedar claro, por lo menos en esa parte, porque ya ha aparecido 2 veces en el Evangelio, en el capítulo 8 de Lucas, por ejemplo, dice que muchas mujeres iban tras el ministerio de Jesús y servían a Jesús de sus bienes, de sus bienes. O sea, el ministerio de Jesús era sostenido por las ofrendas que cada quien le daba, por las donaciones que cada quien le daba. Es lo que dice claro, Judas manejaba la bolsa. Ese es, digamos, un criterio básico que cualquier iglesia debería tener. O sea, que quienes toman las mayores decisiones no sean quienes administren el destino último de las finanzas, sino que hay un comité especializado para eso, entre otras cosas. Otra cosa que te debe quedar claro es que Cristo, sin duda alguna, además de sus milagros que hacía, tenía un ministerio de misericordia. Es decir, Cristo daba a los pobres y servía a las necesidades de los pobres, no solo multiplicando los panes. Mira que aquí ellos pensaron que Él está diciendo que le diera algo a los pobres. O sea, no era solamente multiplicar panes. Es decir, que Cristo de la finanza tomaba para hacer obras de misericordia. Y nosotros debemos vernos a la luz de ese espejo, así como de la administración y la transparencia en todo lo que se hace en la finanza, como pastor lo digo. El punto es que para ellos no queda claro que este hombre que maneja algo tan delicado en el ministerio sea el que lo va a traicionar. Ellos dudaban de sí mismos antes que de Judas.
Pero Cristo sí está muy claro y en el versículo 27 dice que después del bocado, Satanás entró en Judas. Satanás entró en Judas. Mira, de nuevo, esas son de las cosas que tú lees como muy rápido porque no las sabemos. Pero desde que tú vienes leyendo del versículo 2, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, hijo de Simón, que lo entregase. En otra versión dice que el diablo ya lo había incitado a entregarlo. O sea, es como si el diablo ya había puesto un deseo en él. El pensamiento le llegó a entregar a Jesús en ese momento. Pero ya aquí es como que Satanás se apoderó de él, en lo que leímos ahora. Y después del bocado, Satanás entró en él. En medio de la perplejidad de los discípulos, de una simple cena, hay una batalla espiritual librándose. Y Jesús lo sabe y nadie más de ellos lo sabe. Ni siquiera Judas tiene idea de que ahora mismo está totalmente gobernado por la voluntad de Satanás. Judas no tiene idea de que el pensamiento que le llegó de entregar a Jesús fue incitado por Satanás, fue puesto por Satanás. Judas no es inocente en lo que está pasando, lo vamos a ver en un momento. Satanás se está aprovechando del corazón desviado de Judas para hacer lo que él quiere con él. Más tarde, nosotros vamos a ver que Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero había una diferencia entre el corazón de Pedro y el corazón de Judas, las actitudes de Pedro, las actitudes de Judas. Pero ahí vamos a nuestro tercer punto. Vamos como volando. Hoy vamos a terminar a las 11:20. Hacia las tinieblas, nuestro tercer punto. Y después del bocado, versículo 27, Satanás entró en él. Y en el 30 entonces, dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Recuerda que en el capítulo 12, cuando Judas ve con desprecio lo que hizo María, que derramó el perfume de nardo puro sobre Jesús, dice la palabra que a ella la vieron con desprecio porque había hecho eso algo. Nosotros decíamos ese día que tú deberías preocuparte si lo que tú piensas de Jesús coincide con lo que los enemigos piensan de Jesús. Yo recuerdo lo prediqué yo aquí. Y llama mucho la atención que un desprecio hacia Jesús fuera celebrado por otros. Porque para Judas, Jesús no era digno de merecer ese grado de honor. Bueno, pero ¿qué revelaba eso del corazón de Judas? El amor que Judas tenía por el dinero y no por Jesús. Porque recuerda que la motivación no era darle a los pobres, era sacar de ese gran botín. Era robar de ese gran botín que Judas quería. Judas no veía la adoración a Jesús como algo que mereciera tanto sacrificio. Pero eso nos habla mucho de la visión del Mesías que tenía Judas. Probablemente para Judas, como para la gran mayoría hasta ese momento, el Mesías esperado no debía ser un Mesías sufriente. Y mucho menos un Mesías o un rey siervo como vimos la semana pasada. Parecería que ve a Jesús humillado lavando los pies. Pedro expresa, no, tú a mí no me vas a lavar. Y cuando entiende, lávame los pies y la cabeza. Pero parece que Judas no lo entendió así. Para Judas, ese no era el Mesías que él esperaba. ¿Qué beneficio puede encontrar Judas de un rey que va a morir? ¿Qué beneficio puede encontrar Judas de un rey que entrega su poder? ¿Qué beneficio puede entregar Judas de un rey cuyo reino no es de este mundo? Porque Judas tiene su mirada puesta en las cosas de ese mundo. En las cosas de este mundo.
Desde el capítulo 12 y antes, la palabra viene dando muestras, señales de qué era lo que realmente movía el corazón de Judas. Qué era lo que lo motivaba, qué lo llevaba a opinar. Tú escuchas muy poco opinando a Judas, a diferencia de Juan, de Pedro y otros que incluso dijeron algo bueno puede salir ¿de dónde era? Se me fue la palabra. De Nazaret. O sea, pero a Judas tú no lo escuchas, salvo cuando él intenta simular que es alguien piadoso. Debió darse a los pobres. Ya Satanás había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Jesús no se va adaptando al Rey de Reyes, al Mesías que Judas está esperando. Y Judas va a sacar ventaja de entregarlo con 30 simples monedas de plata. No era un gran monto, era apenas el salario de un mes. Le daba para vivir un mes. Para él, ese Mesías no le servía a sus propósitos. No le servía a sus propósitos. Yo recuerdo que alguien me dijo una vez, una palabra, yo creo que lo mencionó aquí alguna vez, o creo que fue en las Américas o en La Vega, que alguien me dijo una vez, ni piense, líder, que yo por causa de obedecer al Señor voy a terminar siendo pobre. Me aterró cuando me dijo eso. En una situación en donde obedecer a Dios podía costarle. Bueno, Judas no está dispuesto a desaprovechar todo aquello que a él le rinda beneficio económico, aunque tenga que entregar a Jesús. Recuerda, amado y amada, no hay un momento en ese mundo donde no se esté librando una batalla espiritual. Pablo dice en Corintios 2:11, segunda de Corintios, conocemos las artimañas del diablo. Y Pedro dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Eso no es solo en la noche, eso es en la madrugada, eso es a todas horas. Y eso está pasando aquí en este momento. Satanás entró en él. Pero mira que Judas está viendo a Jesús conmovido. O sea, uno me va a entregar. Acuérdate, Jesús está conmovido en lo que está pasando en ese momento. Ya luego él se va a reponer, luego que Judas se va y comienza a hablar a los suyos hacia el capítulo 17. Pero él está conmovido. Es tremendo como parecería que las advertencias, muestra de gracia, enseñanza, parecerían como alertas que llevan al corazón a endurecerse más para muchos, como en el caso de Judas en ese momento. Las alertas, las exhortaciones, los llamados parecerían endurecerle más y llevarle a rechazar más a Dios. Mira, Judas escuchó cada una de las enseñanzas de Jesús y muchas de esas enseñanzas encajaban con el carácter de Judas y contra el carácter de Judas. Dice John MacArthur, Judas tuvo todas las oportunidades para darle la espalda a su pecado. Gran parte de las enseñanzas de Cristo se aplicaban a él. La parábola del mayordomo infiel. Cuando Jesús predica contra el amor al dinero, contra la avaricia, contra el orgullo. Judas escuchó incluso cuando Jesús dijo en Juan capítulo 6, no lo he escogido yo a ustedes y uno de ustedes es diablo. Judas escuchó todo eso. Pero parecería que nunca se dio por aludido. Judas tenía su propio deseo en mente. Y su advertencia del juicio que le esperaba al traidor, cuando Cristo dice en Mateo, ay de aquel hombre, por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Pero aquí mismo en el capítulo 13, él escuchó a Jesús decir en el versículo 10, y todos ustedes están limpios, pero no todos. Él sabía que había uno que no estaba limpio, cuyo corazón seguía contaminado, amando las cosas de este mundo. ¿Sirvió eso para que Judas recapacitara y viera su necedad? Absolutamente que no.
Nada de eso conmovió a Judas, sino que se endureció más en su pecado y en sus deseos. Nada de eso movió a Judas a arrepentirse. El apóstol Pablo habla de un discípulo llamado Demas, que dice: Demas me abandonó amando este mundo. Él prefirió este mundo. Y no tengas la menor duda, a la luz de lo que vemos en la parábola del sembrador, mira, amado hermano, hermana que estás aquí, amigo que estás aquí, que cuando tú escuchas una palabra que va directamente contra un pecado en particular tuyo, parecería, como dice Satanás, incrementa su ataque para que tú no escuches. En la parábola del sembrador dice el Señor que la parábola de cae en el camino es el que oye la palabra y no la entiende. Y dice él, explicando la parábola, que como no le entiende, Satanás viene inmediatamente, dice Marcos, y lo pone agresivo y le arrebata la palabra para que no crea. Aquí mismo acontece eso. Tú estás aquí y tú comienzas a pensar en el programa, en la serie, en lo que te dijo el vecino, en lo que te dijo tu pareja que te incomodó, en lo que hizo tu hijo que te incomodó, y te pierdes de la palabra para que no le entienda y la palabra no produzca el fruto que debe producir. La batalla está ocurriendo aquí mismo en todo momento. Ante las advertencias, lo que Satanás quiere es que nadie vea la bondad y la gracia de Dios, invitando a pecadores a venir a Él, a ser salvados para gloria de Él. La Nueva Traducción Viviente traduce ese pasaje. Es la única que lo traduce así. Yo creo que ellos se dieron una libertad, pero refleja muy bien lo que está aconteciendo. Dice: así que Judas se fue enseguida y se internó en la noche. Todas dicen, y era de noche. Pero Juan no está dando simplemente un asunto de cronología. O sea, era de noche, como era de día. No. Juan realmente quiere mostrar, y por eso la Nueva Traducción Viviente lo traduce así, que Judas está abandonando el ministerio de Jesús. Que Judas está por completo ahora dando la espalda a lo que Jesús es, a lo que Jesús representa, y se interna en la noche. Se añade a la noche. De hecho, oye lo que dice Jesús en Lucas capítulo 22, verso 53. Diciéndole él cuando lo van a buscar. Oye, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendiste la mano contra mí. Cuando lo viene a buscar con Pablo y todo eso. Y oye lo que él les dice: pero esta es su hora, la potestad de las tinieblas. Oye cómo lo traducen en la traducción viviente. ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve allí todos los días, pero este es el momento de ustedes, el tiempo en que reina el poder de la oscuridad. Como si a esa hora se le dio rienda suelta a las oscuridades. Dios el Padre dio rienda suelta para que se hicieran la voluntad de la oscuridad. Y Judas se ha sumado a los que son de la noche, a los que son de las tinieblas, y por eso el título: de la luz hacia las tinieblas. Fue una caída gradual, no fue un asunto de que Judas se perdió ahora. No, Judas viene desde hace tiempo cavilando, robando, pecando, maquinando para su favor y no sometiendo su corazón a lo que el Señor quería. En el versículo 2, una vez más, incitó a Judas. Y aquí Satanás entró en él. Entró en él. Judas, internándose en la noche, dejó la comunión con Jesús. Pero no solo con Jesús. Judas dejó la comunión con los apóstoles también. Ese tiempo era un tiempo íntimo, de mucha cercanía, donde los más cercanos a él comían con él el pan y compartían la comida. Y iban a escuchar cosas que nunca habían escuchado, desde este capítulo hasta el capítulo 17. Judas rechazó todo eso.
como dije al principio, en la batalla espiritual nada es neutral. Nada es neutral. Para alguien pudiera ser poca cosa no congregarse ni procurar tener comunión con los hermanos. Para Judas también no le importaba tener comunión con ellos. A Judas no le interesaba ni la mitad de Pedro, ni de Juan, ni de este, ni de aquel. Judas vivía para sí mismo y sus propósitos, y aquí termina de demostrarlo. Ahora, debería llamarte la atención que dice que Satanás entró en él. ¿Tú quieres ver a alguien poseído por Satanás? Mira a Judas. Judas no está botando saliva ni temblando. No. Judas salió a hacer una transacción comercial. Judas salió a negociar. Los negocios son pecados. No, eso no es lo que yo estoy diciendo por si acaso. Lo que yo quiero que tú notes es que hacer su voluntad y sus deseos era literalmente lo que él estaba haciendo porque estaba poseído por Satanás. Una persona poseída por Satanás no luce necesariamente cayéndose, hablando blasfemias. No. Este hombre fue a hacer una transacción en la que vendió a su maestro, en la que negó totalmente todo deseo de hacer lo que el Señor quisiera. Para alguien hacer los deseos de Satanás, no tiene que jugar Ouija, hacer un ritual raro, hacer una brujería, aunque pudiera estar haciendo la voluntad de Satanás sin duda, pero darle la espalda a Dios y su palabra, hacer lo que tú quieres según tú y no lo que Dios quiere, está alineado con Satanás a final de cuentas. En la batalla espiritual no hay términos medios ni neutrales. Oye lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 2. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Hablándole a creyentes, Pablo, por el Espíritu Santo, les dice, vivían antes en el pecado, igual que el resto de la gente, los que no son creyentes, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Amado, ¿tú eres consciente de esa realidad espiritual? ¿Tú estás consciente de quien no vive para Dios, aunque cree que está viviendo su vida, está viviendo la vida que Satanás quiere que viva? Oye lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26. Hablándole Dios por medio de Pablo a Timoteo sobre cómo él debería conducirse para que otros se acerquen al Señor. Y oye lo que él le dice. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. La Nueva Versión Internacional lo traduce, de modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos. Y oye la palabra que usa, sumisos a su voluntad. Sumisos a su voluntad. Yo hago lo que yo quiera. A mí nadie me controla. Yo soy un alma libre. Dice una canción de Bob Dylan, tú tienes que servir a alguien. You gotta serve somebody. Tú vas a servir a alguien, quiérase o no. Pero escuchemos del mismo Jesús, Juan 8:44. ¿Qué le dijo a los fariseos? Ustedes son de su padre el diablo. ¿Y qué les dice? Y los deseos de su padre quieren hacer. O sea, ellos se deleitan haciendo los deseos de su padre. Yo le decía a unas personas ayer, a dos, que estaban conmigo, mira, el ser humano debería encontrar deleite y placer en aquellas cosas que le hacen bien integralmente. Por eso Pablo dice, todo me conviene, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Y él dice, examínenlo todo, retengan lo bueno. Y yo le decía, mira, uno debería encontrar deleite y placer en aquellas cosas que te hacen bien integralmente y que le hacen bien a otros. No, porque es que a mí lo que me gusta es esto. Pero te hace bien de verdad.
Mire, eso va hasta con la alimentación. Hasta con la alimentación. Es que yo soy loco con el dulce, a mí nadie me lo quita. Está bien, pero te hace mal. No, es que yo no puedo escuchar la palabra, es que a mí me da sueño. Claro, porque tú no amas la palabra, tú te deleitas en aquello que a ti te destruye a final de cuentas. Satanás entró en él y Judas fue a hacer los deseos de Satanás que coincidían con lo de él. Lo que la gente entonces disfraza de libertad personal no es más que Satanás haciendo lo que él quiere con la vida de ellos mientras vivan apartados de Dios. Entonces solo hay dos voluntades en esta vida, o la de Dios o la de Satanás. Ninguna es neutral ni autónoma. La Biblia enseña que el ser humano sin Cristo es esclavo del pecado, aunque no lo sepa. Por eso para muchos el libre albedrío es una ilusión. Tú no tienes libre albedrío, tú estás bajo la voluntad del pecado. Es lo que la epístola enseña muy claro. Cuando alguien se aparta de Dios y cree que está haciendo lo que Él quiere, en realidad se ha puesto al servicio de otro. Pero ¿qué dice Jesús? El que no es conmigo, contra mí es. Judas se internó en la noche, se adentró en la noche. Judas se vendió al ministerio de la maldad. Y no fue de la noche a la mañana. Pequeños detalles, cavilaciones, comentarios. El creyente debería estar consciente de esa verdad y vivir. Por eso se dice que uno se convierte una vez, pero se arrepiente todos los días. Y va creciendo el creyente en arrepentimiento. Lo que antes para mí no era pecado, ahora probablemente yo lo veo como pecado después de 5 años de creyente o de un mes de creyente. Así funciona la santificación progresiva y diaria que Dios va haciendo por la palabra y el gobierno del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuáles actitudes tú albergas en tu corazón y en sus pensamientos? ¿Se parecen más a Jesús o no se parecen de nada a Jesús? Yo debería arrepentirme de ellas cada día de mi vida y manifestar arrepentimiento de ellas. ¿Cuáles actitudes de tu vida, si alguien las emula, se parecería más a Jesús o no? Los padres deberían tener esto muy claro. Los niños son una esponja para detectar todo eso y esas incongruencias entre lo que dice la palabra y lo que papá o mamá hacen. Y después cuando grande, pero ¿y qué pasó? Que él oía una cosa y veía que tú hacías otra. Por eso los padres deberían ver, los hijos deberían ver a los padres constantemente pidiéndose perdón uno a otro y pidiéndole perdón a ellos. Porque bastantes errores que cometemos. Son simples detalles que van amarrando el corazón a la voluntad, no de Dios, sino la tuya. Y ya dijimos, cuando tu voluntad no coincide con la de Dios, ¿con cuál voluntad que coincide? Con la de Satanás. En Carta del Diablo a su sobrino, que la he citado antes aquí, el diablo mayor le dice a su sobrino, no importa cuán pequeños sean los pecados, con tal de que su efecto acumulativo sea empujar al hombre lejos de la luz del enemigo, que el enemigo es Dios, hacia la nada. O sea, ninguna actitud, ningún hábito es neutral. Mira, si viéramos un retrato de tu vida, ¿a quién está sirviendo tu vida? En diferentes etapas, en diferentes momentos, en diferentes situaciones.
Judas dejó ver a final de cuentas lo que su corazón deseaba. Judas no fue una marioneta de Satanás. Satanás se aprovechó de lo que Judas ya deseaba. Satanás se aprovechó de que Judas no abrazó la verdad del Señor. Dice el Señor en el libro de Oseas capítulo 9, hablando de Israel: oh Israel, te perdiste. O sea, Israel se perdió por su propio pecado. Y como dijo Jesús de Jerusalén, que mata a los profetas, que lo quise juntar como pollito, y no quisiste, porque deseó y amó más las tinieblas que la luz, como dice Juan capítulo 3:19. Y la luz vino al mundo y el mundo rechazó la luz porque amaron más las tinieblas que la luz. Pero mira algo, esto es una muestra clara de que el pecador necesita más que buen ejemplo y más que solo buen mensaje. El pecador necesita el poder de Dios para que lo rescate de las tinieblas en las que está engañado. Grábate eso para ti si eres creyente, que tu familia necesita el poder de Dios. Y necesita la palabra de Dios, y Dios hablando por eso, medio de esa palabra. Y tus hijos necesitan el poder de Dios, porque la conversión es tarea de Dios. Que tú no seas un estorbo para ella, haciendo la tarea que Dios te pidió hacer. Amados, como iglesia, nosotros necesitamos el poder de Dios para ver vidas y familias redimidas. A lo más jovencito, mira, si algo hace este mundo, bueno, yo digo a los jóvenes, pero pudiera ser tú no seas tan joven y tú sigas viviendo bajo la mentalidad de que tu vida es tu vida y tú vas a vivir tu vida. Mira, si tu vida no coincide con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús, con el deseo de Dios para tu vida, tú estás viviendo tu vida encaminado en los mismos caminos de Satanás. Y si tú eres joven y la motivación de este mundo que dice que tú eres muy joven para entregarte al Señor, que tú eres muy joven para vivir para Dios, que tú eres una joven que tú tienes que vivir tu vida y disfrutar, te están invitando a entregarte a la voluntad de aquel que te odia con todas sus fuerzas y que tú te pierdas en el infierno por toda la eternidad. Que tú no sabes cuándo va a ser que va a llegar tu eternidad. Puede ser hoy, puede ser mañana, tú no sabes. Judas se fue tras la noche. Y el Señor a todo el que está aquí, a todo, le dice, como siempre dice, cerca de ti está la salvación. Ese es el día que hizo Dios para salvación. Tú no tienes que retardar volverte a Dios para después, para que cuando se santifiques. No, vuélvete al Señor en arrepentimiento y fe. Cada día que tú tardas en creerle a Dios, en arrepentirte y volverte a Jesucristo en arrepentimiento y fe, ¿sabes qué estás haciendo? Permaneciendo atado a los lazos de Satanás. Y pudiera ser que llegue un día en que tu corazón sea tan duro que ya tú no sientas nada de la palabra del Señor. Amado, créele a Jesús en ese día y vuélvete a Jesús por entero. Sin reserva, sin dudar, sin dejar cosas para ti porque yo soy así. No, que Dios nos ayude a ser como Jesús. A vivir humillado a la voluntad de Dios. Porque es mejor vivir delante de Dios y no perdido en la voluntad de aquel que nos odia con todas sus fuerzas. Amén. Yo te invito a orar. Amado Jesús, oh Dios, tú nos llamas siempre de las tinieblas a la luz. Y a muchos, oh Dios, tú nos has dado palabra para que conozcamos tu hermosura, para que conozcamos la belleza de tu santidad. A muchos, oh Dios, tú nos has revelado tu verdad. Oh Señor,
Y nosotros hoy te damos gracias, oh Padre. Porque tú un día quitaste la ceguera de nuestros ojos y nos enseñaste, oh Dios, que estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Oh Padre, y nos has llevado a aborrecer la maldad, la misma maldad que habita en nosotros, para decir como Pablo: oh, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Oh Padre eterno,